Buenos días a todos, bienvenidos. Empiezo de una vez, ¿verdad? Adelante, Paco. Gracias. Bueno, con mucho gusto les presento a nuestro querido colega y amigo Alejandro Herrera Ibáñez, quien hoy nos brindará la conferencia titulada Veganismo, su ética y su práctica. Hay un subtítulo allí que él agregó, está en la pantalla, lo pueden ver ustedes. Si tienen una buena conexión a internet, les pido que activen su cámara para que podamos vernos y mitigar un poco la separación física, ¿no? Alejandro no necesita ser presentado en el Seminario Permanente de Ética Animal. Su compromiso con la bioética, la defensa de los animales, su incansable activismo, lo preceden y lo presentan por sí mismo. Alejandro, además, ha sido uno de los maestros más queridos e influyentes para algunos de los aquí presentes, como el propio Víctor Hugo y yo mismo. Muchas gracias por todo, Alejandro. Y con todo, hay facetas de Alejandro que tal vez no sean bien conocidas por algunos de ustedes. Bueno, por ejemplo, es uno de los especialistas más reconocidos hoy en día en la filosofía de Gottlob Leibniz. Ha sido impulsor de muchos grupos y seminarios de discusión de la obra de Leibniz. Es también miembro, fundador y muy activo del Taller de Didáctica de la Lógica y de la Academia Mexicana de la Lógica, ¿no? Es uno de los expertos en lógica más importantes que tenemos en México. Su libro sobre falacias es imprescindible para cualquier curso de lógica. La obra de Alejandro es muy extensa y voy a poner en el chat enseguida, voy a poner un enlace a Google Académico para que ustedes puedan tener una idea, con calma lo pueden revisar más adelante, una idea de la importancia y de la extensión y amplitud de la obra de Alejandro. Ahí se los dejo para que lo puedan revisar con todo detalle. Y bueno, por si esto fuera poco, además Alejandro es un gran amante de la música. Fundó y sigue siendo un miembro muy activo de la Asociación Amigos de la Música de Cuernavaca, la cual es una muy importante promotora de la música en aquella ciudad. Es una asociación que me parece que tiene un programa de radio, ¿verdad? Cada semana tiene su programa. Y Alejandro ha participado y ha presentado allí cantidad de autores de música. Creo que también tiene una especial debilidad por el jazz, que en otro momento nos va a platicar y ojalá que podamos compartir con él más adelante un poco de estos intereses. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación y sin más te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, muy amable. Sí, hace tiempo que, bueno, Amigos de la Música existe. El programa de radio ya se descontinuó, pero ya estamos pendientes de que la primera temporada de ópera que ya después de la pandemia está comenzando desde Nueva York. Y pues con jazz también, estoy en contacto con Antonio Malacara, el cronista de jazz de La Jornada, quien está publicando unos volúmenes muy bellos de historia del jazz en México. Bueno, pero en este momento vamos a hacer otro tipo de música. Vamos a hablar del veganismo, de su ética y su práctica, o le añadí el subtítulo de cómo ser vegano y no morir en el intento. Bien. Vamos a comenzar con la primera parte, que es ética del veganismo. Después pasaremos pues a la práctica del veganismo. En cuanto a la ética, veamos un poco de terminología. Bueno, muchos de ustedes ya están familiarizados con esto, pero quizás no todos los que están presentes. Hace mucho tiempo se hablaba únicamente de vegetarianismo, y el vegetariano lo que hace es prescindir de alimentarse con animales, pero únicamente eso. No tiene otro compromiso en la vida cotidiana que tenga que ver con animales, por ejemplo, con vestirse con pieles de animales, sino únicamente es la comida. Pero dentro de este vegetarianismo había quienes decían que no comían animales, pero no tenían problemas con los derivados de animales, como el huevo, entonces se llamaba, y la leche. Entonces estos tipos de vegetarianos se llamaban ovo-lacto vegetarianos.
o algunos nada más eran lacto-vegetarianos. Y había también quienes decían, pensaban que comer peces pues no era un problema, bajo la hipótesis ya totalmente desechada, pues, con argumentos empíricos de que los peces pues no sentían, entonces se llamaban piscivegetarianos. Incluso había gente, tuve una colega que en un congreso de filosofía me dijo, tú eres vegetariano, Alejandro, vamos a comer juntos. Yo también. Entonces ya llegamos al restaurante y pidió pollo. Entonces le dije, oye, ¿tú eres pollitariano? Entonces pensaba que el pollo no entraba dentro del vegetarianismo. El pollo sí era vegetariano, pero ella no. Y luego teníamos el vegetarianismo estricto, que eran precisamente los que decían, no, pues nada de huevos, ni de leche, ni de peces, ni de pollos, ni nada. Vegetarianismo estricto. Después vino, ese después hay que ponerlo entre comillas, porque aquí hablamos del veganismo como si fuera una novedad, pero el veganismo surgió en 1944 con Donald Watson, de quien hablaremos en un momento. Y solo como una curiosidad lingüística, un amigo francés que andaba de visita aquí en un evento académico, me dijo que los franceses, claro, los franceses pues hablan francés, no hablan inglés y prefieren sus propias palabras que las derivadas del inglés. Entonces, ellos al veganismo le llaman vegetalismo, vegetalism. Ellos son vegetarianos en lugar de veganos, de muchos de ellos. Entonces, es una palabra francesa. Otra variante es la macrobiótica. Bueno, hay dos variantes. Una en que sí pueden comer carne y siguen ciertos principios espirituales budistas. Y otra variante macrobiótica de que solamente comen semillas y no cereales, perdón, solo comen cereales y no otra cosa. Y bueno, suelen tener muchos problemas de salud. Está también el crudivegetarianismo, quienes piensan que las cosas hay que comerlas crudas porque así son más sanas. Supongo que habiéndolas antes lavado bien para no, si no, pues comer las cosas crudas también tiene muchos riesgos si no se toman los cuidados debidos. Esto sería como querer volver al tiempo en que todo lo comíamos crudo, allá en años muy remotos de la historia del Homo sapiens, y que no tomábamos más que cosas crudas, frutas y animales y agua. No había refrescos ni esas cosas, solamente agua, como los perros y los gatos solamente toman agua. Y el crudiveganismo, bueno, que se diferencia del crudivegetarianismo por las razones mismas que se diferencia el veganismo del vegetarianismo. Y está los flexiveganos, el flexiveganismo, que hacen algunas excepciones, tienen un consumo muy, muy moderado de carne, generalmente por razones sociales, entonces son flexibles. Me parece que Peter Singer se encuentra en esa clasificación. Si va a comer con algunos amigos, si se presenta pues el no querer arruinar la fiesta o algo así, o por razones extraordinarias, por ejemplo, ir en un avión y que no hay más que comida con carne, y hay algunos argumentos de que si yo rechazo la carne, esa carne va a ser tirada a la basura y va a ocasionar problemas de contaminación. Entonces, pues me sacrifico y la como. Entonces, ese sería el flexiveganismo. Bueno, eso es un poco de terminología. Entonces, decía que el fundador del veganismo fue el Donald Watson, considerado el padre del veganismo. Él fundó la Vegan Society, la sociedad vegana, precisamente en 1944. Él murió en el 2005, había nacido en 1910. Fue maestro de carpintería
Y como una curiosidad para todos los que usan la palabra vegano, el origen de ella está ahí, en la palabra vegetariano, toman las primeras 3 letras, veg de vegetarian, y las últimas 2 letras, AN, y de ahí viene la palabra vegan o vegan pronunciado en inglés. Ese es el origen de la palabra vegano. Pero no es una novedad, fíjense, esto viene desde 1944. Y como sabemos muy poco de Donald Watson, me voy a permitir leerles una entrevista que se le hizo en el año 2002. Leo solo unos fragmentos. Por ejemplo, aquí le preguntan en la entrevista, le dicen, háblame de tu niñez. Y él contesta, uno de mis más tempranos recuerdos es de vacaciones en la granja de mi tío George, rodeado de animales interesantes. Todos daban, entre comillas, todos daban algo. El caballo de granja tiraba del arado, el caballo más ligero tiraba del carro, las vacas daban leche, las gallinas daban huevos y el gallo era un útil despertador. No me di cuenta en ese momento de que también tenía otra función. Las ovejas daban la lana. Nunca pude entender lo que los cerdos daban, pero parecían criaturas tan amigables. Siempre se alegraban de verme. Entonces vino el día en el que uno de los cerdos fue matado. Todavía tengo vívidos recuerdos de todo el proceso, incluidos los gritos, por supuesto. Ustedes saben, los cerdos experimentan mucha angustia cuando se les mata, dan unos chillidos terribles. Yo he sido testigo de eso. Una de las cosas que me impactó fue que mi tío George, que tenía alta consideración, fue parte de aquello. Decidí que las granjas y los tíos tenían que ser revaluados. La idílica escena no era más que el corredor de la muerte, donde los días de cada criatura estaban contados hasta el momento en que dejaban de servir a los seres humanos. Viví en casa durante 21 años y durante aquel tiempo nunca escuché una palabra de mis padres, de mis abuelos, de mis 22 tíos y tías, de mis 16 primos, de mis profesores o del cura, en relación a nada remotamente asociado con los deberes que deberíamos tener hacia la divina creación, dice él, que era un hombre religioso. Entonces, ese es el relato de su recuerdo de infancia. En otra parte de la entrevista dice, mucha gente está corriendo tras lo que yo veo como un suicidio, realizando hábitos que todo el mundo sabe peligrosos. Siempre he aceptado que el mayor error del hombre es intentar convertirse en carnívoro en contra de la ley natural. Bueno, sobre esto discutiremos más tarde, sobre si es natural o no es natural ser carnívoro, pero esto es lo que él dice. Inevitablemente, creo, dentro de los próximos 10 años, una mañana no despertaré. Entonces, ¿qué? Habrá un funeral, estará allí un puñado de gente, y tal como Bernard Shaw hubo previsto para su propio funeral, estarán los espíritus de los animales que nunca me comí. Si es así, será un gran funeral. Le preguntan, ¿cuándo te hiciste vegetariano? Dice, fue en el año nuevo de 1924, así que no he comido ni carne ni pescado durante 78 años. Le preguntan, háblame de los primeros años de la sociedad vegana. The Vegan Society. Contesta, durante los 2 años siguientes a que formáramos una sociedad democrática, yo literalmente llevaba el show. Por la respuesta que tuve, miles de cartas, sentía que si no hubiera formado la sociedad, algún otro lo hubiera hecho, creo que con distinto nombre. La palabra vegan fue inmediatamente aceptada y se hizo parte de nuestro idioma. Y ahora supongo que está en casi todos los diccionarios del mundo. No soy de ayuda comparando nuestra atractiva revista trimestral con mi humilde Vegan News, noticias veganas, que yo hacía con gran trabajo. Normalmente me pasaba toda la noche montando las varias páginas y engrapándolas.
tenía limitado el número de suscriptores a 500 porque no podía hacer frente a un número mayor. Más adelante le preguntan, ¿qué encuentras más difícil en relación a ser vegano? Y responde, bien, supongo que es el aspecto social, excomulgándome a mí mismo de la parte de la vida donde la gente se reúne a comer. La única manera en la que este problema puede ser eliminado es que el veganismo sea más y más admisible en casas de invitados, hoteles, cualquier sitio al que vayas, hasta que algún día esperemos se convierta en la norma. Entonces ya tenía ese problema, se ve que estaba muy aislado, no comía más que pues él solo. Y el otro lado, le preguntan, ¿y el otro lado de la moneda, qué encuentras más fácil de ser vegano? Responde, la gran ventaja de tener la conciencia tranquila y la creencia de que los científicos deben aceptar la conciencia como parte de la ecuación científica. Y otra pregunta, ¿tienes algún mensaje para los millones de personas que son hoy día veganas? Responde, tener una visión amplia de lo que significa el veganismo, algo más allá de encontrar una nueva alternativa a los huevos revueltos con tostadas o una nueva receta del pastel de Navidad. Darse cuenta de que estás en algo realmente grande, algo que no se había inventado hace 60 años y algo que le está plantando cara a cualquier crítica razonable que se le pueda hacer. Y no se trata de estudiar durante semanas o meses tablas de dietas o leer los libros de los llamados expertos. Significa comprender una serie de hechos simples y aplicarlos. Y finalmente, otra pregunta. ¿Tienes algún mensaje para los vegetarianos? Y dice, acepto que el vegetarianismo es un paso intermedio entre comer carne y el veganismo. Hay veganos que hacen el cambio de un solo salto, pero estoy seguro que para la mayoría el vegetarianismo es un necesario ensayo previo. Aún soy miembro de la Sociedad Vegetariana, Vegetarian Society, para mantenerme en contacto con el movimiento. Me encantó saber que en la Conferencia Mundial sobre Vegetarianismo en Edimburgo, el menú era vegano sin excepción. Esta pequeña semilla que planté hace 60 años está haciendo sentir su presencia. Y eso fue en ese entonces. Pues es claro que el veganismo se ha extendido mucho más en el mundo. Hay muchos más sitios, varios países, ciudades, de eso hablaremos al final un poco, en donde se está abrazando el veganismo. Sin embargo, no deja de seguir siendo una posición minoritaria en relación al resto de la población. Incluso pues con menores adeptos que el vegetarianismo. Es pues la situación. Y me pareció muy interesante oír las opiniones de Donald Watson, que pues tienen mucha actualidad sobre su relación con la sociedad, sobre el avance paulatino que está teniendo, etcétera. Bien, damos un gran salto y llegamos a un filósofo con formación de abogado que viene a ser posterior a las posiciones de Peter Singer y de Tom Regan. Peter Singer, pues que con su posición podríamos decir sensocentrista, y la de Tom Regan con su posición enfocada pues en cualidades mentales similares a las nuestras, pero que de alguna manera, sobre todo con Singer, se emparentan con lo que vamos a hablar después, que se llama el bienestarismo. Entonces, Gary Francione, nacido en el 54, es, digamos, como el representante más importante de la posición que se llama abolicionismo. Y él nos dice que padecemos de una esquizofrenia moral,
nosotros decimos que amamos a los animales, que nos gustan mucho, que qué bonitos perritos, qué bonitos gatitos, qué bonita la vaquita que está ahí pastando. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué te los comes? Bueno, no los perros y los gatos, por lo menos en Occidente. ¿Por qué te comes esas vacas? Te gustan tan bonitas. Y entonces dice, es que tenemos una esquizofrenia moral. Y la causa de esto es que vemos a los animales no humanos como propiedad. Y al verlos como propiedad, por ejemplo, desde algunos enfoques marxistas, se les cosifica, se les da un valor de cambio. Entonces son constituidos como algo que poseemos y podemos hacer con lo que poseemos lo que nosotros queramos. Entonces, verlos como propiedad es lo que nos ha llevado a esta actitud. Y el remedio debe ser, pero el principio que él llama principio de igual consideración. Pero como ustedes pueden ver, los que están más familiarizados con el tema, es que este principio es muy parecido al de la igual consideración de intereses de Peter Singer. Nada más que él aquí omite lo de los intereses y se limita únicamente a la igual consideración. ¿En razón de qué? De que lo importante para él es que ninguno de estos animales merece ser tratados como propiedad. Y el bienestarismo nos dice que no está mal tener animales que nos sirven para comer o para divertirnos o para diversos usos, pero que debemos tratarlos bien. Pero siguen siendo tratados como propiedad. Y entonces Francione piensa que los derechos de los animales son irreconciliables con esta tesis bienestarista. Para él, todos los seres sintientes, recordemos que la palabra sintiente indica que se trata de seres que tienen la capacidad, debido a la posición de un sistema nervioso central, de experimentar placer o de experimentar dolor, sufrimiento, ¿sí? Y debido a esto no deben ser tratados como recursos, como bienes de los que se pueden extraer cosas, como recursos, ¿sí? Mientras que el bienestarismo sí acepta usar a los animales no humanos como recursos, pero con un trato humanitario. En inglés se dice humane, se escribe humane, un trato humanitario, y sin causarles un dolor innecesario, entre comillas, lo de innecesario. Es muy difícil ver cuál es el límite entre lo necesario y lo innecesario. Entonces hay aquí una irreconciliabilidad entre la posición de los derechos y la tesis bienestarista. En el bienestarismo se habla de las famosas 5 libertades. Las 5 libertades son, y estas están aceptadas desde 1965 por la Organización Mundial de Sanidad Animal, con las siglas OIE, que nunca he podido averiguar por qué OIE en relación a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Desde el 65 establecieron estas 5 libertades. La primera es estar libre de hambre, de sed y desnutrición. Hay varias formulaciones, pero más o menos todas son sinónimas. Entonces, libres de tener hambre, de tener sed y de estar desnutridos. La segunda es estar libres de miedos y angustia. Esta ya es como más psicológica, la otra era más fisiológica. La tercera libertad es estar libres de incomodidades físicas y térmicas. Entonces, mientras un animal, por ejemplo, no esté en jaulas muy incómodas o esté sujeto a temperaturas muy bajas o excesivamente altas,
tendría bienestar, aunque esté enjaulado, aunque esté confinado en un espacio X. La cuarta libertad es estar libre de dolor, de lesiones y de enfermedades, tener algún accidente, haberse roto una pata, o pues ser víctima de las enfermedades, que los animales se enferman igual que nosotros. Entonces, la cuarta libertad es pues tratar de que no padezcan de estos problemas, aunque estén privados de su libertad. Y la quinta es una libertad, no es una libertad de, sino una libertad para, esa libertad para expresar las pautas propias de su comportamiento. Entonces, a un faisán, pues no se le puede tener en una jaula donde no pueda extender sus alas, por ejemplo, si no pueda volar, entonces se le pone un espacio donde pueda mínimamente volar, pero generalmente es eso, mínimamente, porque una ave, pues no es una jaula, por grande que sea, no es suficiente para su capacidad de volar. Entonces, esas son las 5 libertades del bienestarismo. Estas libertades son, podría decirse, son libertades chiquitas, ¿sí? Porque se les ha privado de la libertad grande, que es la privación de la libertad, a la que deberían estar, de la que deberían estar gozando si no se les hubiese tratado como recursos. Entonces, para el abolicionismo, la libertad viene a ser el que los animales no humanos puedan ser ellos mismos con sus pautas propias de comportamiento en su hábitat propio, es decir, desarrollar su propia naturaleza en toda su extensión, lo que les pide su genoma. Entonces, esta es una libertad grande. Y el otro postula 5 libertades chiquitas. Pero como dice el refrán, pues así como el refrán dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula. La jaula, aunque sea muy grandota, sigue siendo jaula. Es decir, sigue habiendo la privación de la libertad, que sería como un valor máximo para cualquier ser sintiente. Entonces, esa sería la diferencia importante. Claro que aquí hay toda una discusión en la sociedad en que vivimos. Pues no podemos de la noche a la mañana liberar a todos los animales, liberar a todas las vacas, a todos los toros, a todos los animales de los zoológicos, a todos los animales exóticos. No podemos hacerlo, quisiéramos, pero no se logra. Todos los animales que sirven de alimento, no solo las vacas sirven de alimento. Entonces, mientras no se pueda eso, dirían los bienestaristas, pues hay que darles algo de bienestar mientras esto suceda, ¿sí? Bueno, quienes dicen que sí pueden ser tratados como recursos, no están pensando en que en algún día deban ser libres, pero aunque sean recursos, hay que darles cierto bienestar, porque los animales chillan, los animales se enferman, y además disminuyen las ganancias de quien los posee si no se les trata bien. Entonces, por razones de conveniencia propia, de conveniencia económica, se les trata bien, se les dan estas 5 libertades chiquitas para que sea redituable la ganancia. Y hay la posición que se puede llamar neobienestarista, un nuevo bienestarismo que diría que debemos tratar el bienestarismo como una etapa transicional. Mientras no logremos la libertad total de estos animales, pues procuremos que tengan un bienestar. Y aquí habría quienes, veganos, que dirían, no. Que sufran todo lo que tienen que sufrir, porque si nosotros aceptamos
que se hagan reglamentos para el bienestar de estos animales, estamos perpetuando su encarcelamiento. Entonces, si nosotros luchamos porque se mejoren sus condiciones, estamos haciendo que la población piense que, pues, que estamos haciendo algo muy bueno y quedan con su conciencia tranquila, porque dicen, ah, bueno, es que están tratando bien al animal en el rastro y hay reglamentos, etcétera. Entonces yo puedo seguir comiéndome estos animales, puedo seguir yendo a los circos, puedo seguir yendo a los zoológicos, porque se les está tratando bien. Entonces el vegano que está en contra de esta posición dice, no, no voy a luchar porque haya ningún reglamento para el bienestar de los animales, porque eso lleva a la perpetuación de la privación de la libertad de estos animales. Y platicando con Mosterín, quien ya murió hace mucho, filósofo español Jesús Mosterín, que estuvo muchas veces aquí en México, decía, bueno, esto se parece a la posición de las revoluciones marxistas, donde se dice, bueno, no luchemos porque se mejoren las condiciones del proletariado en el capitalismo, porque si luchamos por mejorar sus condiciones, es decir, porque aliviar su pobreza de alguna manera, estamos perpetuando el capitalismo. Y no se trata de perpetuar el capitalismo, sino lo que debemos tratar es de hacer que revienten las condiciones en que viven. Dejemos las que revienten para que las contradicciones del sistema se manifiesten totalmente y entonces pueda advenir un nuevo real cambio, un cambio sustancial del sistema. Pues análogamente esa es la posición del vegano, que diría, dejemos que reviente la situación de los animales, que se manifieste el maltrato que tienen y no hagamos nada por postular reglamentos. Y el neobienestarista dice, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también quiero que los animales sean liberados, que los animales tengan la libertad que merecen, pero en la sociedad en que estamos, pues yo sí voy a luchar porque haya leyes que sean más amigables con los animales no humanos y que se les trate mejor. Por ejemplo, pues que los cerdos no estén tan aprisionados en los lugares en que se les tiene confinados, y que los pollos pues también no padezcan en malestares psicológicos y físicos por el encierro en que se encuentran. Entonces sí conviene pues que no tengan tanto sufrimiento. Por ejemplo, en la tesis utilitarista, el utilitarista diría, si tú vegano quieres que haya bienestar en el planeta, pues al negarte a que haya reformas para bien de los animales encarcelados, estás incrementando el malestar en el planeta. Y si eso es así estás incrementando el dolor en lugar de suprimirlo. Eso es lo que le diría el utilitarista. Y el vegano estricto diría, pues no, no estoy de acuerdo porque hay algo que es la dignidad y esa yo debo respetarla. No me importa que estén sufriendo, pero lo que quiero es que gocen completamente de libertad y no tener reformas sucedáneas, paliativas del sufrimiento en que se encuentran. Pues ese es el debate, pues, que se daría entre un vegano estricto y un neobienestarista. Esa es la situación. La posición pues de Francione es contra la afirmación bienestarista de que la tesis de los derechos no es realista. Dice, no, esto de los derechos no
no tiene sentido como usted lo plantea, no se va a aplicar, no tiene que ver con la realidad en absoluto. Y Francione dice, no, si la tesis de los derechos no es nada más una cosa utópica, sino que ofrece un plan de cambio, un cambio práctico, aunque progresivo, y propone lo que llama el veganismo ético, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando de veganismo por razones de salud, sino por razones éticas. Porque hay muchos vegetarianos y veganos que lo son por razones de salud, por razones de alguna especie de perfección espiritual, ¿sí? Y la posición de Francione, que es la proposición, digamos, filosófica, es que es en la atención a ellos mismos, a los animales, porque son seres dotados de un valor propio, que debemos abogar por sus derechos, y esto es el veganismo ético, con una dimensión moral. Y él nos propone, al final daré una bibliografía, él propone 6 principios que llama del manifiesto abolicionista, que parte de una premisa, que es que el veganismo es un imperativo moral. Es así como a la manera kantiana, es imperativo moral el veganismo. El principio 1 nos dice que todos los seres sintientes tienen el derecho básico a no ser tratados como propiedad de otros. Es muy importante aquí lo de sintientes, porque me he encontrado que algunas personas están entendiendo mal el veganismo, piensan que ser vegano es no atentar contra nada vivo. Y entonces me han comentado, pues está mal el veganismo porque yo tengo que comer verduras, tengo que comer plantas, ¿sí? Entonces el veganismo es inconsistente, es contradictorio. No, es que está mal entendida. La posición vegana está fundada en la sintiencia, en la capacidad de experimentar placer y dolor de algunos seres. Estos seres sintientes, son los que tienen el derecho básico a no ser tratados como propiedad de otros. De ahí que en el movimiento vegano se trate de eliminar, por ejemplo, el término mascota, porque la palabra mascota tiene connotaciones como de, en algunos casos como de amuleto de buena suerte, en otros casos como de un objeto decorativo en la casa, por ejemplo, ¿sí? El mascotismo es toda una tendencia de moda, porque se ha vuelto una moda, por ejemplo, en la colonia Condesa, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en otros lugares del país, donde pues, a los animales se les viste de alguna manera, se les ponen moñitos, se les ponen perfumes, se les antropomorfiza. Y eso es lo que se llama el mascotismo, donde surgen tiendas donde se venden las cosas más inútiles para los animales. Ustedes se asoman a unas de estas tiendas, encontrarán las cosas más exóticas e inútiles, donde al animal que se le compran ni le va ni le viene, ni le gusta ni le disgusta, sino es para deleite del propietario y para el deleite de los amigos del propietario, o para el deleite de las personas donde van al mall a exhibir a su animalito, con su correa muy bien arregladito, etcétera. Es decir, ahí sí se les ama, pero ese amor no va necesariamente acompañado de una conciencia ética, conciencia moral, donde al animal pues no hay por qué ignorar su naturaleza, donde el animal ni le va ni le viene que le pongamos un vestidito, un moñito, una cachuchita, o que lo disfracemos en Navidad de alguna cosa, etcétera. Eso es lo que llamamos ahora el mascotismo. Entonces se prefiere hablar de animales de compañía. Incluso me he encontrado personas que dicen, pues tampoco me gusta la compañía porque yo puedo estar en un hospital acompañado de un asistente al que no le importa en absoluto.
sino que lo hace por obligación. Bueno, aquí hay que entender, ha cundido mucho el sustituir mascota por animal de compañía, porque se debe entender como una compañía mutua, donde yo le hago compañía al perro con el que vivo y él o ella me hacen compañía a mí también. Nos beneficiamos mutuamente, tenemos lazos afectivos. Entonces, lo importante es que haya lazos afectivos donde nos hagamos compañía mutua, en lugar de ser nada más elementos decorativos como un florero, nada más que un florero bonito que se mueve por la casa. El principio 2 nos dice de Francione es que debemos abolir, no solo regular, la explotación animal institucionalizada. Entonces, aquí está la discusión que mencionaba yo hace un momento. Está totalmente en contra de buscar, de crear reglamentos para la explotación. La explotación es explotación y no tenemos por qué reglamentarla. ¿Sí? Debemos abolirla, no reglamentarla. El veganismo consiste en no utilizar a los animales, no explotarlos y por lo tanto no comer animales ni usar todos aquellos productos que provienen de la explotación de los animales no humanos. Entonces conlleva el no vestirse con productos que provengan de la explotación de los animales y muchas otras cosas que comentaremos más adelante. Los que llevan una posición donde realmente se trata de abolir cualquier cosa que tenga que ver con el uso como objeto de explotación de los animales no humanos. Entonces, aquí está, digamos, como un regulacionismo del veganismo. El principio 3 nos dice que es un fundamento moral veganismo, y pide por una educación que sea creativa y que sea no violenta. La no violencia es muy importante, que debe ser la piedra angular de derechos animales racionales. Sí, derechos animales que de acuerdo con la razón. ¿Sí? No le vamos a dar a los animales, por ejemplo, el derecho de votar, ¿verdad? Los animales no votan, ¿sí? Pero sí muchos otros derechos que hemos ignorado, que les hemos negado y que no son incompatibles con su naturaleza. El principio 4 nos dice que el estatus moral de los no humanos se relaciona solo con la sintiencia y no con ninguna otra característica cognitiva. Esto va un poco como dirigido a Tom Regan, ¿no? Que Tom Regan menciona también pues la capacidad de formular estrategias, la capacidad de recordar, la capacidad de tener emociones, todo lo que tiene que ver con lo que ahora llaman las ciencias cognitivas, ¿sí? Solo es importante la sintiencia, es la piedra angular del veganismo, ¿sí? Porque ese es el estatus moral y que tiene relevancia. Y en ese sentido se parece mucho a la posición de Singer, quien también pone mucho énfasis en la sintiencia. Y nos dice que todos los sintientes son iguales en que no deben ser utilizados exclusivamente como recursos, es decir, como propiedad, pero como recursos, es decir, así como tenemos los recursos naturales del planeta, lo cual también ahora pues el ecologismo nos dice que tampoco debemos ver al planeta como un recurso, ¿verdad? Por tratar a los elementos del planeta como recursos es que estamos en una gran crisis ecológica, y el tratar a los animales como recursos es parte de esta visión del mundo que nos está llevando a la crisis que se está tratando de resolver, pero no de la manera suficiente. Como ustedes se han dado cuenta ahora que hoy es el último día
de la reunión de la COP26 en Glasgow, en Escocia, donde los países firman tratados que luego van a sus lugares de origen a ignorarlas o a aplicarlas con mayor lentitud de lo que se necesita, porque necesitamos cambios para el 2030 y muchos de estos países están planeando sus cambios para el 2050, cuando nos dicen muchos expertos que ya sería demasiado tarde. Entonces realmente no sabemos si estamos dando directo al precipicio, y no vamos a poder evitarlo. El principio 5 nos dice que el abolicionismo rechaza toda forma de discriminación. Discriminación hacia humanos, por ejemplo, con el racismo, el sexismo, el heterosexismo. ¿Sí? El heterosexismo es que solo admite que las únicas relaciones admisibles son las de hombre-mujer y ya. Ese es el heterosexismo. El etaísmo, por la edad, también discriminación por la edad. El capacitismo, discriminación por aquellos que tienen capacidades diferentes. Y el clasismo, por pertenecer, por ser pobre, por ejemplo, ¿sí? Pertenecer a una clase diferente. Todas esas formas de discriminación entre humanos son rechazadas por el abolicionista y congruentemente con su posición del rechazo al especismo, que, como ustedes saben, fue propuesto por Richard Ryder, psicólogo Richard Ryder, y cuyo uso fue generalizado por Peter Singer, quien fue quien le dio más difusión a este término de Richard Ryder. El discriminar a un individuo por pertenecer, y únicamente por eso, por pertenecer a una especie diferente de la nuestra. Luego, el principio 6 es el de la no violencia. Es algo así como la ahimsa de la India, ¿sí? La no violencia, que es fundamental para el movimiento por los derechos de los animales. La violencia, el término violencia siempre tiene la connotación de que es indebida. Por ejemplo, hay una distinción entre agresión y violencia. Entre los etólogos, como Conrad Lorenz, el ataque entre animales de una especie a otros animales de otra especie, por ejemplo, la depredación, se considera agresión, o el pleito entre dos animales por luchas territoriales es agresión, y generalmente nunca terminan en la muerte, sino que terminan en que uno de ellos cede ante la lucha territorial. Uno de ellos cede, pero no es matado por el otro animal que ya logró mostrar su superioridad física para establecerse en un territorio, o al luchar por una hembra, por ejemplo, entre los machos alfa, ¿sí? En cambio, la violencia siempre es inmoral. La violencia es infligir un daño innecesario e injustificado a un ser sintiente. Y entonces esto es fundamental en el movimiento de los derechos de los animales. Estos son los 6 principios que propone Gary Francione en lo que él llama el manifiesto abolicionista. Ahora bien, en alguna ocasión, en un evento que organizó el doctor Narro Robles cuando era rector de la UNAM, basado en una idea de Saramago, Saramago decía que ya basta de hablar de los derechos universales del hombre, que ya era tiempo de hablar de las obligaciones universales del hombre. Y su viuda, se me olvida su nombre en este momento, su viuda entonces tomó la causa de Saramago, que ya había muerto, y el ex rector de la UNAM tomó la estafeta y organizó un gran evento para enviar un documento a la ONU con la propuesta de
los derechos, las obligaciones universales del hombre. Yo fui invitado a esa reunión que fue en un hotel de la Ciudad de México. No sé qué tanto ha prosperado los resultados de esa reunión. Y ahí participé en una mesa donde hablé de las obligaciones que tenemos hacia los animales no humanos. Y propuse o creo que o desearía que nos acerquemos hacia un consumo de carne cercano a cero, a casi una eliminación de la carne, por tres razones. Por razones de salud, el consumo de grasas animales pues está llevando a que las enfermedades cardiovasculares tengan el primer lugar en el índice de enfermedades en el planeta, incluyendo México. México tiene el primer lugar de muertes por enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y aunque es una enfermedad multifactorial, multicausal, mucho tiene que ver con la ingesta de grasas animales. Y esto ocasiona un gran gasto al sector salud. Si la población tuviese otros hábitos alimenticios, entonces el gasto del sector salud se reduciría muchísimo. Ya no tendríamos necesidad de tantas camas, ¿sí?, en los hospitales. Las otras razones son las ecológicas, que ustedes muy bien conocen, y tiene que ver mucho con la emisión de gases de efecto invernadero. Pero en relación a los animales es por las emisiones de gas metano del ganado. Las especies rumiantes, que no son solo las vacas, sino cabras, ovejas, búfalos, etcétera, expulsan 95% del metano y de óxido nitroso, que son generados por los eructos y por la respiración, y el resto a través de flatulencias del ganado. Tenemos como decía Ana Cristina la vez pasada, una ganaderización de la economía, y pues se trata de eliminar este problema. En México la población de bovinos es de 35.2 millones de cabezas en la actualidad, y se estima que una vaca lechera de 650 kilos puede eructar hasta 500 litros de metano al día, que equivalen a 232 kilos. Y en una entrevista que le dio el doctor Mario Molina a Paulina Rivero en su programa de radio del Programa Universitario de Bioética, decía que el gas metano también está encapsulado y se está liberando en el permafrost de los polos. Con el derretimiento de los polos se está liberando una gran cantidad de gas metano, y el óxido nitroso también, que incluso va a ser más dañino que el gas metano. Representan el 13.2% del total de emisiones, y junto con 140 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Entonces, si lográramos nosotros que hubiese menos vacas, o sea, que comiéramos menos carne, contribuiríamos a solucionar este problema ecológico. El doctor Rajendra Pachauri, que fue presidente de un tiempo del panel intergubernamental para el cambio climático, él es hindú y es vegetariano. Él tuvo una campaña de que la población deje comer carne por lo menos una vez a la semana. Pero la idea de él es que eso es para comenzar, dejar de comer carne una vez a la semana, sino empezar a eliminar completamente el consumo de carne. Otro argumento que se ha dado es que gran parte de la producción de soya que tiene Brasil, por ejemplo, que es el mayor productor de soya del planeta, está destinado al ganado.
Entonces le damos soya al ganado y luego nos comemos al ganado que se comió la soya. Sería mucho más económico, más sí, económico que comiéramos directamente la soya y no comérnosla a través del ganado. Porque la misma proteína que el ganado tiene, la carne tiene, la tiene la soya. De eso hablaremos dentro de un momento. Y además, ecológicamente hablando, si el movimiento de protección, el movimiento bienestarista, diría que hay que acabar con la ganadería intensiva, es decir, la ganadería de tener encerrados a los animales sufriendo el confinamiento, sino que hay que hacer el libre pastoreo. Ahora hay muchos lugares que ofrecen carne de libre pastoreo, es decir, que lo sacaron y andan por ahí caminando y comiendo hierba, una especie de libertad, de esas libertades chiquitas que mencionaba hace un momento. Sí. Si logramos que eliminar esto, lograremos evitar la deforestación del Brasil, por ejemplo. La McDonald's vive mucho de la deforestación que se causa en Brasil para sus hamburguesas con este ganado. Entonces, si evitamos ello, contribuiríamos a la no deforestación. Pero hay un comentario aquí importante. Pero la soya también causa deforestación, porque ahora hay grandes plantíos de soya y que también están deforestando el planeta. ¿Qué hacemos entonces? Estamos entre la espada y la pared. ¿Sí? Una solución sería, aparte de la gran solución que es que seamos menos en el planeta, y parece que no hay una tendencia significativa para ello, aunque en algunos países sí se ha reducido, sería que acudiéramos a una especie de agricultura vertical y no horizontal, ¿sí? Y ya hay ensayos, pues, de crear, de hacer agricultura Hola, parece que perdimos al doctor Herrera. ¿Lo escuchan ustedes? No, No. no escuchamos. No, no Sí, lo te escucho. escucho. Y Yo no sí, escucho. Ok, ya regresó. Doctor Herrera, por ahí hubo algún problema en la red. Sí, sí me di cuenta. Ok, bueno, continuamos, perdón, continuamos. Continuamos. Solo que perdimos la presentación de su pantalla. ¿Y ahorita ya está? No, todavía no. ¿Todavía no? Si quiere volver a compartirla, por favor. Caray. ¿Ahora qué hago? Lo mismo que hizo hace rato. Lo mismo que hice hace rato. También para comentarle que ya más o menos lleva 1 hora de presentación. Sí, pues él decía que no iba a alcanzar 1 hora. Sí, no, solamente para que lo considere y Sí. que sí, nos deje un tiempo para preguntas que hay ya en el chat. Sí, claro. Se encargará Paco de hacerlas. Si les parece bien, son las 12, puedo acabar a las 12:30 y luego ya hacemos una ronda. Sí, muy bien. Si todavía no vemos su pantalla, entonces... Caray. Yo lo estoy viendo y... ¿Qué pasó aquí? Aprovecharé para comentar que tanto Francisco Serrano, mejor conocido como Paco Serrano, por los compas, junto con la doctora Ana Cristina y la doctora Rosy y el doctor Daniel Oviedo,
están participando en la organización de este seminario, y por eso es que en la ocasión anterior la doctora Ana Cristina fue la encargada de llevar la sesión, y el día de hoy pues Francisco Serrano de la Universidad Autónoma de Zacatecas también nos está apoyando, y bueno, así más o menos estamos colaborando distintas universidades del centro del centro del país, y somos más o menos el centro norte del país, en este seminario. Me voy a salir y a volverme a conectar para ver si así se puede. No creo que sea el caso, o bueno, si así lo decide. ¿O pero qué hago? no tenemos Es que yo creo que no lo has habilitado como coanfitrión, ¿no? Hay que habilitarlo otra vez. No, pero, ok, sí, gracias. No, pero está habilitado para que cualquiera pueda compartir la pantalla. Ah, gracias. Gracias. De No nada. logro ver qué. ¿Ahí está o no? No, todavía no. Ah, caray. ¿Qué debo ¿No hacer? será que tiene que primero dejar de compartir y después compartir otra vez? Entonces, A veces hago eso. gracias, Betty. A ver, Hola, Beatriz. por aquí tenemos, no, ya casi le pico yo también donde no. Si me salgo y vuelvo a entrar, Ok, bueno, si lo prefiere así, adelante. pues sí, porque No no creo que sea necesario. A ver. Mire, vaya a la pantalla de Zoom, Sí, donde están todos los participantes. ahí dice clic en el icono de Zoom Ajá. y no pasa Y nada. debe aparecer la ventana donde estamos todas las personas conectadas. Son diferentes cuadritos con rostros y nombres de personas. Gonzalo Solís Ajá. es el único que veo. Digo su nombre. No. Y ahora Ok. tú, te veo a ti, Víctor. ¿Esa ventana ocupa toda la pantalla o solo es una barra lateral? Es una barra lateral. Ok, esa barra lateral debe tener en la parte superior de la barrita Ajá. algo para ampliar a una ventana más grande. Tal vez diga, Ah, sí, no la veo, ese cuadrito para ampliar, no está. es un cuadrado con una flecha verde. Sí, no está, Dios mío. ¿Por Yo qué lo no? tengo en la parte de abajo. Si ya me hubiera salido y hubiera ¿no? vuelto a entrar, ya hubiéramos resuelto, ¿no? Bueno, sí, adelante, doctor Herrera. Entonces, si gusta salir y volver a entrar. ¿Me desconecto? Sí. No sé cómo. La entrada no hay que solicitar permiso ni nada, entra en automático. A ver, vamos a ver otra vez. Alejandro le tiene fe al reset. Pues es por mi ignorancia. No, muchas veces sí funciona. El chiste de una vez que teníamos tantos problemas con Ahí está. sistemas que dijeron, ¿qué tal que nos salgamos todos de la casa y volvamos? Sí, es un buen chiste. Ahí estoy ya, ahora voy a compartir pantalla. Ahí debe aparecer. Hace ratito tardó Sí. un poco, ¿eh? Tarda un poquito, sí. Y seamos pacientes y en una de esas chicle y pega. Me voy más rápido ahorita. Se fue la señal, ¿verdad? Y algo pasó con su internet, es lo que luego ocurre. Ahí está ya. Ahí está ya. Y era un poco de paciencia, nada más.
A lo mejor eso hubiera... completar. Podemos continuar. Adelante, doctor Alejandro. Nada más haría falta ampliarla, por favor. ¿Ah? ¿Ya? Listo. Ok. Bien. Entonces, las razones ecológicas pues, son todas las del metano que ustedes ya conocen, ¿sí? Y la deforestación por cultivo de soya y de otros alimentos vegetales, pues es un problema que tenemos que resolver, ¿sí? Y yo digo que la agricultura vertical sería una de las soluciones. Hablemos ahora pues de la práctica del veganismo. Ya hablamos de la teoría y me voy rápido, no muy rápido. Hablemos de la proteína y sus aminoácidos. La proteína que nosotros necesitamos contiene 20 aminoácidos, pero nuestro cuerpo sintetiza en su interior solamente 11 de esos 20 aminoácidos. Entonces hay 9, pero algunos dicen que 8. Me he encontrado con textos diferentes. Unos dicen 9, otros dicen 8 aminoácidos que necesitamos obtenerlos comiendo, es decir, obtenerlos del exterior. Y a eso se les ha llamado de manera incorrecta proteína animal, porque no es animal porque no está exclusivamente en los animales y se llaman aminoácidos esenciales. Estos son los 9 u 8. No sería cuál de estos 9 sobra si son 8. Creo, me parece haber leído que la valina o uno de estos es generado por uno de los otros y por eso son 8 y no 9. Pero en fin, yo pongo en la lista de los 9, que son esos que ustedes ven: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano o triptófano, hay pronunciaciones diferentes, y valina. De esos aminoácidos, la fenilalanina y el triptófano se conocen como aminoácidos aromáticos, y se llaman así porque tienen un anillo aromático de benceno y son fundamentales en la formación de tejidos musculares. La fenilalanina, el triptófano y la tirosina son aminoácidos aromáticos. Si se toma un exceso de fenilalanina, como ustedes ven siempre en las instrucciones de los productos comerciales, se puede elevar la presión y provocar ansiedad. Y el triptófano o triptofano contribuye a la síntesis de una hormona que se llama serotonina, a la cual le llaman la hormona de la felicidad. Entonces, consumir triptófano nos lleva a sentirnos muy bien, nos sentimos muy bien. Y la tirosina la menciono ahí, pero este es un aminoácido que no es esencial, lo sintetizamos nosotros mismos. Menciono los aminoácidos aromáticos porque un colega del Centro de Estudios Genómicos de la UNAM, con campus en Cuernavaca, dice que los aminoácidos aromáticos no están en la carne, pero he averiguado y se equivoca. Sí, se encuentran también fuera de la carne, se encuentran también en otras fuentes no animales. Tienen fenilalanina, por ejemplo, los espárragos, los garbanzos, las lentejas, cacahuates, soya, los dulces y los edulcorantes se encuentran ahí presentes. Y el triptófano es abundante en el plátano, en el aguacate, en los frutos secos, en los cereales, en las semillas y en las legumbres. Hay que mencionar que la soya y el amaranto contienen todos los aminoácidos esenciales, la quinoa también. Y me he encontrado, y algunos de ustedes quizás lo hayan escuchado, que los que no comen carne no consumen una proteína de calidad, que solo la carne es proteína de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Me he puesto a averiguar y he encontrado que hay una distinción. Luego Peter Singer dice que esa distinción no es válida porque no solamente la carne tiene proteína de calidad, pero se entienden lo siguiente. Se entiende por proteína de alta calidad la que tiene todos los 8 o 9 aminoácidos, ¿sí? Como el amaranto con sus alegrías, la leche de soya, el frijol de soya,
el tofu, que es soya cuajada, la leche de almendras o las almendras mismas. Tiene todos los aminoácidos esenciales. Proteínas de calidad media son los que carecen de 1 o 2 aminoácidos esenciales, como la metionina. Están las legumbres, cereales integrales, frutos secos. Y las proteínas de baja calidad que no aportan una cantidad apreciable de aminoácidos esenciales, como sería con las frutas, las verduras y las hortalizas. Entonces hay que entender calidad en ese sentido. Si un alimento tiene todos los aminoácidos esenciales, es proteína de calidad. Si le falta algún aminoácido, no es de calidad, entre comillas. Lo que hay que hacer entonces es combinar cereales y legumbres, por ejemplo. Entonces, el aminoácido que le falta al maíz, lo obtenemos en el chícharo o en el frijol. Entonces, hacer combinaciones de cereales como maíz, trigo, avena y arroz, con legumbres o leguminosas, también así se les conoce, como chícharo, frijol, garbanzo, lenteja, cacahuates. Entonces, si combinamos adecuadamente, nunca tendremos problemas con la proteína. La cosa sí sería averiguar de manera precisa qué alimento carece de cierto aminoácido y cuál tiene ese aminoácido del que carece el otro para combinarlos, ¿sí? La regla general es combinar cereales y legumbres, pero sí sería un trabajo más prolijo averiguar exactamente cuál es el aminoácido que le falta a la avena, por ejemplo, y cuál de los otros que en las legumbres sí tiene ese aminoácido que le falta a la otra. La regla es, pues, comer variado. Como siempre dicen los médicos, coma variado, coma de todo un poco, pero nosotros eliminaríamos la carne en ese variado, ¿sí? Y todo con medida y nada con exceso, dirían. También el calcio, bueno, el calcio no es exclusivo de la leche ni del queso, de los yogures. Se encuentra pues nada más para no ir más lejos, en la tortilla nixtamalizada, ahí hay calcio, ¿sí? En las acelgas, en el brócoli, en las setas, en las espinacas, en el poro, en las calabacitas, nueces, almendras, avellanas, en los dátiles, en las pasas. Y esta información la obtuve de una página de Danone, me llamó mucho la atención, ¿sí? Entonces esos alimentos tienen calcio. Entonces no hay ningún problema con la carencia de calcio por no tomar leche o derivados. Otro punto importante es el de la vitamina B12, llamada cobalamina o cianocobalamina porque contiene cobalto. Esta no puede ser producida por hongos, por plantas o por animales, ¿sí? Esta solo se obtiene mediante la sintetización de bacterias y su ausencia produce anemia. Entonces aquí el consejo sería obtenerla en suplementos o en alimentos fortificados con vitamina B12, porque su ausencia puede provocar anemia y otros trastornos importantes. Ahora el problema es cómo se sintetiza la vitamina B12. ¿Se sintetiza a partir de animales? Por ejemplo, se puede sintetizar a través de bacterias, y estas bacterias, ¿cómo se obtienen? Es algo que no me queda muy claro, pero sí, la vitamina B12 no hay otra manera de obtenerla. Se encuentra incluso en cantidades muy reducidas en la leche, y generalmente si ustedes leen las letras chiquitas de los productos que tienen vitamina B12, se encuentra en microgramos, no en miligramos, sino en microgramos. Tiene muy poca presencia en la naturaleza, pero es fundamental, es muy importante. Algunas preguntas y reflexiones. ¿Debo prescindir de todo producto que contenga derivados animales? Es que si debo prescindir de todas, resulta que hay jabones, pastas de dientes que tienen glicerina, que tienen muchos elementos que vienen que se origen animal. ¿Y qué pasaría con los medicamentos? ¿Estoy dispuesto a no consumir ningún medicamento que haya sido probado en animales? ¿Qué pasa si
un ser querido mío está en una situación muy grave y la única manera de sacarlo adelante, de evitar su muerte, es darle un medicamento que fue probado en animales. Esos son dilemas morales en que nos encontramos. ¿Qué debemos hacer en esos casos? ¿O quién de nosotros se atrevería a decir, yo voy a prescindir totalmente de cualquier medicamento probado en animales, aunque me cueste la vida? Deberíamos obligarle a alguien a decirle, no, tienes que consumirlo, tienes que dejar de consumirlo, ¿sí? Si quieres ser consistente. O otra pregunta, ¿debo hacer veganos a mis hijos desde el nacimiento? Muchos médicos dicen que no, que eso sería muy arriesgado, que ha tenido consecuencias graves en algunos casos. Inclusive ha habido casos de matrimonios que han sido llevados a juicio y encarcelados por haber causado la muerte de uno de sus hijos, por haberlo alimentado mal, o porque la leche que le dio la madre vegana no era una leche adecuada, le faltaban elementos nutritivos. Pero la respuesta es que si se hace con mucho cuidado, realmente combinando bien los aminoácidos, no debería haber ningún problema en criar hijos desde la infancia, desde el nacimiento. Claro, aquí siempre hay un gran miedo de los padres, de la madre, de que algo vaya a fallar. Y entonces prefieren darles carne y leche. Pero en principio no debería haber ningún problema. Otro problema importante es, ¿debo hacer veganos a mis perros y a mis gatos? Porque si yo quiero que no haya dolor en el mundo, y si quiero que no haya animales que sean comidos, pues resulta que mis perros y mis gatos comen animales, comen derivados de animales. Entonces, ¿soy un vegano congruente si yo me abstengo de comer carne, pero le doy carne, aunque sea en forma de croquetas, a mis perros y a mis gatos? Y alguien diría, bueno, es que la naturaleza de ellos es esa, ¿sí? Su naturaleza es carnívora, mientras que nosotros, y ahí viene la otra pregunta, ¿nosotros somos carnívoros por naturaleza? Pues nosotros sabemos que somos omnívoros, pero omnívoro no quiere decir que estás obligado a comer de todo. Omnívoro es que tú puedes, como alguna vez me dijo Beatriz, somos omnívoros oportunistas. Si en algún momento se presenta la necesidad de comer carne, yo lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sí? Pero no quiere decir que estoy obligado a comer carne. Precisamente por ser omnívoro, puedo prescindir de la carne. O sea, ser omnívoro no es ser obligatorio comer de todo, sino que tengo las opciones y yo puedo elegirlas. Y si entre esas opciones yo elijo la de no ser carnívoro, no hay problema alguno. Este colega mío de ciencias genómicas me decía, bueno, es que de la boca al estómago soy carnívoro, y del estómago hasta el colon soy herbívoro, con mi intestino delgado. Bueno, entonces quiere decir que yo tengo las dos capacidades. Sí, entonces yo puedo prescindir de una de las dos si yo quiero. También se ha dicho que, bueno, la pregunta es esta: ¿la naturaleza realmente está diseñada? ¿Estamos diseñados para ser carnívoros? ¿Estamos diseñados para ser herbívoros? Nosotros los humanos, ¿hay un diseño? Si hubiera un diseño, no estaríamos modificando la naturaleza tanto como la hemos diseñado. Los diseñadores somos nosotros. Esto me recuerda el libro de Jorge Linares, que no he podido comprar todavía. Se vende en euros y no he podido. Adiós a la naturaleza, dice Jorge Linares. Hemos modificado tanto la naturaleza, o como diría Kant, nosotros tenemos una naturaleza primaria y una naturaleza secundaria, y con nuestra naturaleza secundaria hemos estado modificando nuestra naturaleza primaria. Y si lo podemos hacer, quiere decir que es posible hacerlo dentro de la naturaleza. Entonces, no podemos decir que seamos carnívoros por naturaleza. Ahora que el consumo de carne desarrolló nuestro cerebro, eso dicen algunos
antropólogos o paleoantropólogos, pero no creo que esto esté comprobado así. Si fuese así, el consumo de carne desarrollaría el cerebro de cualquier ser vivo, pues entonces el cerebro de muchos otros animales carnívoros estaría muy desarrollado, pero resulta que solo nosotros, los Homo sapiens, desarrollamos nuestro cerebro. Entonces parece que no haya una causalidad estrechamente relacionada entre el consumo de carne y el desarrollo del cerebro. Estas son preguntas que pongo en el tapete para la discusión. Otra cosa que había que decir, ser vegano es tener una ética, pero no una religión. Hay un sketch en televisión que vi hace un tiempo donde un personaje, un funcionario entra a la casa y le pregunta al habitante de la casa, ¿es usted vegano? No, yo soy católico, dice. Ese chiste lleva a chanfle y me preocupó mucho porque da la idea a la población de que ser vegano es como ser católico, como ser maometano, como tener una religión. Y no se trata de eso, de tener una posición normalmente asociada con el dogmatismo, donde no se cuestiona nada, sino que el veganismo nos podemos cuestionar cosas. Singer y Mason en su libro Somos lo que comemos nos dice que cuando nos sintamos abrumados es importante que no caigamos en el error de que si tenemos que tener ciertas éticas para hacer algo, prescindir de ellas, si tenemos que practicar ciertas éticas para hacer algo, lo tenemos que hacer cueste lo que cueste. Él nos insiste en que podemos ser éticos sin ser fanáticos, sin no tener una iglesia vegana. Eso a mí me da mucho miedo, ¿sí? Nos aconsejan que, voy a tratar de mover aquí porque no puedo leer lo que estamos... Doctor, apagó su micrófono. Doctor Herrera apagó su micrófono. Ya. Ya. Ok, listo. Pero si quiere regresar 3 diapositivas, no escuchamos lo que dijo, doctor, porque tenía apagado su micrófono. Ahí está. Sigue apagado. Sí, decía yo que me da mucho miedo que el veganismo sea visto como una iglesia más, ¿sí? Y Singer y Mason en su libro Somos lo que comemos nos aconseja que cuando nos sintamos abrumados es importante no caer en el error de pensar que si tenemos razones éticas para hacer algo lo tenemos que hacer, cueste lo que cueste. Podemos ser éticos, pero sin ser fanáticos. Y nos dicen que la ética del comer no tiene que ser como un dogma religioso. La cuestión no es mantener una especie de pureza personal, ¿sí? Lo que es la cuestión es no apoyar el maltrato a los animales y persuadir a otros para que no lo apoyen. Dar a la gente la impresión de que es virtualmente imposible ser vegano no ayuda en nada a los animales. Estamos tratando de ayudar a los animales a que no sufran. Finalmente nos dicen que el hecho de que alguien se permita algún capricho sin perder nunca el control no lo convierte en un monstruo moral. Es decir, que alguien siente el deseo de comerse algo, que quiere comerse un queso, que quiere comerse alguna cosa en un momento dado, pues que lo haga, no hay problema. No va a hacer millonarios a los productores de estas cosas y él puede continuar pues fortaleciéndose en su ánimo de
de ser vegano y de contribuir a eliminar el dolor de los animales. Bueno, aquí hay una bibliografía que les recomiendo, desde Plutarco en la Roma antigua, hasta Dombrowski con su filosofía del vegetarianismo, una visión histórica, 2 libros de Francione, y el libro de Peter Singer y de Mason, Somos lo que comemos, la importancia de los alimentos que decidimos consumir. Y les recomiendo mucho el libro de Laura Barrera, Vegano y yo, publicado en Diana. Es un libro excelente. Yo la asesoré y también Beatriz y creo que Ana Cristina también la asesoraron. Es un libro que les recomiendo muchísimo. Y una página de YouTube sobre el veganismo abolicionista, también se los recomiendo mucho. Pues eso es todo. Gracias. Podemos pasar a las preguntas y respuestas. Un momento. Gracias, Alejandro. Te esperamos, sí. Muy bien. Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Bueno, pues vamos a pasar en efecto al periodo de preguntas y respuestas de parte de Alejandro. Paco, perdón, ¿me permites? Doctor, le iba a pedir si pudiera dejar de compartir la pantalla, doctor Alejandro, sí, para pasar a una galería en la que se vean todos los participantes. Gracias. Sí, es mucho más cómodo. Les quiero pedir, si tienen posibilidad, que activen su cámara y que hagan la pregunta de manera oral. Pidan la palabra con los medios usuales acá con la manita. No veo todavía ninguna petición. Voy a buscar en el chat algunas preguntas que hay. Bueno, en el chat hay una referencia que nos da Ana Cristina para fundamentar esto de oye, ¿no? Y hay una pregunta de Beatriz, que es, Alejandro, ¿qué entiende Francione por sintiencia? ¿Sí? ¿Todavía no me ven mi cara? Sí, sí te vemos, pero no vemos la presentación. Es un poco más cómodo si apagas la presentación, si la cierras, para que nos podamos ver todos en mosaico. Es lo que estoy tratando de hacer. Pico aquí la cruz. Hay un botón abajo donde era verde, debe de decir dejar de compartir pantalla, algo así. Hay que activarlo. En el centro de la pantalla, hasta abajo, Alejandro. Está oculto, pero si bajas el cursor se va a activar. Sí, donde la compartiste, dice dejar de compartir. Creo que en rojito está así como resaltado. Ay, estoy hecho bolas, ¿eh? Ahí está, ya. Listo. Muy bien. Bien. Bueno. Sí. Pues bueno, domingo. La primera pregunta que está en el chat es de Beatriz. Perdón que no diga el apellido. Sí. Y es, ¿qué entiende Francione por sintiencia? Hola, Beatriz. Es Beatriz Banda. Gracias, Alex. Felicidades. Beatriz Banda es patóloga de la Facultad de Veterinaria, gran luchadora también por los animales. Pues no, yo pienso que es él no pienso, piensa lo mismo que Singer, es la capacidad de experimentar placer y dolor por tener un sistema nervioso. ¿Sí? Es que ahora ya hay una modificación en el ambiente. Voy a ver si no me regañan. En el ambiente científico, Donald Room y Fraser y Mellor han publicado que sintiencia va más allá de la sensibilidad, o sea, no es equivalente a sensibilidad. Sintiencia implica algo de conciencia también. O sea, algunas de las propiedades cognitivas que Tom Regan describe, en ciencia la entendemos como sintiencia, o sea, no es sensibilidad. Entonces, ahí sí va a ser un poquito una confusión, porque para uno sintiencia se puede entender como lo que dice Singer, esto que tú ya dijiste, y para nosotros, en el ámbito aquí veterinario, pues sintiencia es que además tiene cierto nivel de conciencia y tiene capacidades cognitivas. Por eso habría que afinar el término. Eso también lo dice Singer. Singer no dice que sintiencia sea meramente fisiológica, es psicofisiológica también. Él también habla de la angustia de los animales, procesos psicológicos en ellos. Sí, el término sensibilidad, ese sí es un poco más difícil porque en la psicología humana hablamos de personas que son sensibles, otras que son menos sensibles.
Y por eso Bueno, hemos eliminado la palabra sensibilidad para adoptar el de sintiencia, que es más específico, ligado a la posición de un sistema nervioso que te da capacidades psicofisiológicas, no meramente fisiológicas ni meramente psicológicas. Eso es la sintiencia. Es un error pensar que la sintiencia es meramente fisiológica. Es Sí, o ambas sea, cosas. bueno, sí fisiológica, pero es solamente sensitiva. Ese sería el error, o sea, que no solo es sensitiva. Nosotros cuando decimos sensibles, en ciencias biológicas, sensible es que siente y que reacciona a los estímulos. O sea, no es que tiene que ver que es sensible emocionalmente, es que siente. Sí, Entonces yo creo que partimos de que hay una confusión epistemológica entre el lenguaje que usamos en ciencias biológicas y el lenguaje que usan pues en filosofía, ¿no? Porque son términos a veces equívocos, entonces unos entienden unas cosas y otros entienden otras, y los dos están sí, correctos. por eso diría yo que más bien es una confusión no epistemológica, sino terminológica. Ah, bueno, sí, Sí, terminológico. sí, es cosa de ponerse de acuerdo. Yo por sintiencia entiendo tal cosa, yo por sensibilidad entiendo. Ah, bueno, ya nos entendimos. Sí, 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 hay gracias. mucho que hacer en compatibilizar terminologías en las diferentes disciplinas. Gracias por la... Perdón, de nada, ya que tengo la palabra, lo había escrito en el chat también, pero pienso que noto para todos los animales, y ya lo había discutido contigo una vez, lo más valioso es la libertad, ¿eh? Porque para muchos animales que viven libres, incluso los perros en la calle que viven libres, la pasan muy mal. O sea, los animales en vida libre se enferman y nadie los ayuda, ya sea que estén en la calle o que estén en sus ecosistemas, son presas de los predadores y todo el mundo, todo el tiempo viven con niveles elevadísimos de estrés. Entonces, quién sabe, eso sería que si le pudiéramos preguntar a cada animal en individual de cada especie que prefiere, ¿no? Porque Bueno, entiendo que o sea, no es el bien más preciado para ellos la libertad. No el creo que en bien todos más los casos. preciado, hay dos bienes muy preciados, que bueno, en otras ocasiones lo he dicho, no ahora, son la libertad y la seguridad. Uh-huh. Hay perros callejeros que tú dices, ay, pobrecito, lo adopto, ¿no? Le voy a dar una casa. Pero el perro le da seguridad, lo proteges de los peligros de la calle, pero también quiere salir, quiere disfrutar de la libertad de andar por ahí, pues es que está acostumbrado a ello, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y hay otros que en el momento que tú los adoptas, la han pasado tan mal disfrutando de su libertad, bueno, en libertad, Sí. que prefieren toda la seguridad de la casa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es un balance que tenemos nosotros mismos. Por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, pues por lo menos al principio, no sé ahora, hemos estimado más nuestra seguridad que nuestra libertad. Y no me importa estar encerradito, pero estoy seguro. Pero llega un momento en que ya la gente se está cansando y ya está prefiriendo más su libertad que su seguridad, aunque se vaya luego a enfermar. Y es un continuo balance entre esos dos valores que están muy altos en las vidas de los seres vivos, libertad y seguridad. Gracias. Ah, gracias. Gracias, Saludos. Beatriz. Bueno, le paso la palabra a Ana Cristina para intercalar el chat con preguntas orales. Muchísimas gracias por esta conferencia, Alejandro, interesantísima. Yo creo que de aquí pueden salir por lo menos unos 4 o 5 asuntos relevantes para discutir en próximas sesiones del seminario permanente. Muy brevemente, solo quisiera marcar un énfasis que insisto en que debemos hacer, dejar de hablar del veganismo como una identidad, el término ser vegano enfatiza eso como si fuera una identidad que se asume, y todos estos problemas que señalas en la última parte de tu intervención, entre otros, que con la idea de que se trata de una identidad humana que se debe asumir, y si se incurre en alguna falla o en alguna deficiencia en cumplir con esa identidad, se sale del club, o que debe haber una especie de policía que esté vigilando el comportamiento de quien pretende tener esa identidad. Toda esa ideología de la identidad, yo creo que tenemos que combatirla muy enérgicamente, y como les puse en la recomendación,
el texto de Lori Gruen, aspirar al veganismo, pero como una aspiración, como un hacer. Jaime Vieira tiene una plática reciente sobre un filósofo antropólogo argentino, Kurch, que desde más o menos mediados del siglo XX veía esto y lo distinguía como en tradiciones culturales, filosóficas que enfatizan el ser, en la cual ubicaba a los occidentales, y las que enfatizan el estar con, y esa lo ubicaba en las tradiciones indígenas amerindias. Pacha sería eso, estar conectado, y eventualmente con eso tampoco tiene una especie como de sentido de interdicto o de gran pecado el usar a otros animales como medios para nuestros fines, siempre con la pregunta de si este uso, al cual también nosotros nos ponemos a disposición de que alguien nos use como medio para sus fines. Por ejemplo, si soy profesora, pues alguien me está usando y yo estoy de acuerdo, hay un pacto, hay un contrato, y está bien que me use para aprender algo, y entre muchos otros ejemplos. En fin, que esas relaciones estén cruzadas por la pregunta de si así está bien o podría ser mejor. Yo creo que eso es lo que podríamos enfatizar más que la identidad de ser vegano, la aspiración del veganismo. Tenía otros comentarios, pero no me cuelgo porque me imagino que hay cosas interesantísimas que quiero oír del resto de los presentes. Adelante. Gracias, Ana Cristina. Pues sí, muy interesante lo que dices, esto de la identidad como ponerse una estafeta, ¿no? Es decir, soy vegano, cuidado, y tener mis sacerdotes que me guían, y mi iglesia, ¿no? Desde este tipo de veganismo que ya lo decía desde un inicio Donald Watson, dice, algo de lo que le pesa del ser vegano es su soledad, ¿no? De que como hay gente, toda la gente en época de Watson que no era vegana, pues hace que él se sienta profundamente solo, y que no hay nadie que comparta lo que él piensa. Claro, eso se ha modificado mucho desde 1944 hasta la fecha. Eso me lleva a platicarles lo siguiente. Fíjense, en una encuesta hecha el año pasado, en México se ha encontrado 1,500 personas veganas, o que dicen ser veganas, y más de 40% son mujeres. Y resulta que México es el país con más vegetarianos en Latinoamérica, vegetarianos. Y también en esa encuesta, nada más que no dice cuál fue la población muestra, 19% dijeron son vegetarianos, 15% flexitarianos, es decir, que consumen algo de carne, y 9% veganos. Sé que todavía es una proporción muy baja. Y las ciudades más, con más restaurantes veganos por cada 100,000 habitantes en el país, son Playa del Carmen en Quintana Roo, con 25.3 restaurantes. Puerto Vallarta con 20.7. San Cristóbal de las Casas con 13.9 restaurantes. Oaxaca con 12.5 restaurantes, y La Paz con 9.8 restaurantes por cada 100,000 habitantes. Y curiosamente ni la Ciudad de México, ni Monterrey, ni Guadalajara aparecen en estas estadísticas. Y en las ciudades con menos restaurantes veganos en el país están Cuernavaca, lo cual me duele. Es la peor revaluada, tiene 4.1 restaurantes por 100,000 habitantes. Después Colima con 4.3, luego Querétaro con 4.5, Mérida con 5.4,
y Veracruz con 7.9 restaurantes por cada 100,000 habitantes. Ahora, las, Alejandro, sí. perdón. En Zacatecas no hay ninguno. No hay ninguno. Sí, me imagino. Hay vegetarianos 2 o 3, pero veganos ninguno. Sí, sí, y Terrible. alguna vez que fui a Aguascalientes también nos costó mucho trabajo encontrarme un restaurante para Sí. ir a comer. Perdón, Ahora, sí. las ciudades más veganas del mundo, la primera más vegana del mundo es Londres. La segunda es Berlín. Una ocasión que vino Melanie Joy, la del concepto de carnismo, ella me dijo que en Berlín hay 30 restaurantes veganos. Cuando ella vino, quizás ahora haya más. Después sigue, no, perdón, después de Londres sigue Nueva York, luego Berlín, luego Los Ángeles, después Toronto. Y las ciudades menos veganas son Praga, Varsovia, Portland en Oregón, Bangkok en Tailandia y Tel Aviv en Israel. Pues son datos interesantes que nos van hablando de la situación del veganismo en el mundo ya en términos estadísticos. Y finalmente, Ana Cristina, bueno, claro, el mismo Kant permite que seamos usados como medios, pero siempre y al mismo tiempo tratados como fines. Si únicamente somos tratados como medios, eso sí está mal, diría el propio Kant. Bueno, gracias. Muy bien. Hay una pregunta en el chat de Rebeca Pérez. Dice Alejandro, ¿cuál es su opinión respecto a los conceptos veganismo y antiespecismo? En mi reflexión, dice ella, el veganismo corresponde a una ética de mínimos y el antiespecismo a una ética de máximos. Entonces, todos los antiespecistas son veganos, pero no todos los veganos son antiespecistas. Y pregunta si es correcta esta distinción. Está un poco confuso porque antiespecista es estar en contra de la discriminación de los animales, ¿sí? Y el vegano también está en contra de la discriminación de los animales. No sé por qué habría una diferencia entre ambos. Ser vegano es ser antiespecista. Eso sí, no todos los antiespecistas son veganos, eso sí. Pero en relación a ética de mínimos y de máximos, no veo la relación. Sí. Muy bien. Ángeles Cancino pidió la palabra para hablar aquí pues de manera oral, pero también en el chat hay una pregunta de ella. Supongo, Ángeles, que la vas a hacer aquí, ¿verdad? Ahora mismo. Y además la amplié un poquito. Alejandro, qué gusto verte, aunque sea a la distancia. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Bien. yo lo que te quería preguntar es que conforme a lo que expusiste, que fue tremenda la cantidad de información, increíble, muy buena, me quedé con una diapositiva que dice que debo hacer veganos a mis hijos desde el nacimiento. ¿Por qué esta pregunta podría transformarse a pensarse en no tener un hijo más? O sea, lo que también sugeriste durante tu plática sobre el antinatalismo. Y en esa misma, ya sé que el antinatalismo es muchísimo más polémico que el veganismo, ¿no? Al menos en este momento en nuestra sociedad. Y la otra, que ya sé que adoramos a los animales que nos hacen compañía y nosotros les hacemos compañía a ellos, no hay manera de volverlos vegetarianos, ni veganos, ni mucho menos, pero sí esterilizarlos. O sea, suena triste, pero la primera vez que yo escuché que los animales que tenemos por compañía, perros y gatos, deberíamos de tener una esterilización masiva para, de alguna forma, hacer las poblaciones tan pequeñas o incluso extinguirlas, es porque hasta el más vegano que tenga un perro o un gato lo tiene que alimentar de otros animales. Y esa idea no deja de sacudirme cada vez que procuro que ellos estén bien, ¿no? O sea, por supuesto que en casa tengo animales de compañía, para mí son familia, pero también sé que la estrategia, por ejemplo, de, que vengan otros cachorritos, es la inadecuada. Quería preguntarte por qué no formular o reformular estas preguntas, que están muy bien para empezar, pero hablar de antinatalismo y hablar de esterilización en el caso de perras y de gatas, al menos, sería todavía un paso más allá. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Es
estamos ya preparados y preparadas, aún las personas que buscamos el veganismo como una opción de vida y una política de ser, porque esto ofende a mucha gente, ¿eh? Es todo lo que te quería comentar. Gracias, Ángeles. Muy interesantes tus comentarios. Bueno, el antinatalismo, como muy bien dices, es una cosa, y otra es que aunque seas antinatalista, bueno, si tú decides tener un hijo, se plantea la pregunta de si puedo hacerlo vegano desde el principio, ¿sí? Y claro, si toman los debidos cuidados, pero muy bien cuidados, no habría problema, pero debes estar muy seguro, porque una información que les puedo dar, por ejemplo, es que en 2008, una niña de 12 años que nunca consumió carne o productos lácteos fue diagnosticada con raquitismo causado habitualmente por la falta de vitamina D. Entonces, decían que son claros los riesgos de forzar a un niño a llevar una dieta vegana, pero es que ese niño no fue bien llevado a su alimentación. Pero hay otro caso de una pareja vegana en 2011 que fue condenada a 5 años de cárcel en Francia por la muerte de su bebé de 11 meses a consecuencia de las carencias nutricionales derivadas de la dieta vegana de la madre. Entonces, uno debe estar muy, muy seguro de que está una madre que está bien alimentada veganamente para no hacerle daño a su hijo con una leche de mala calidad, ¿sí? En 2014, un bebé de 7 meses murió como consecuencia de haber sido alimentado exclusivamente con leches vegetales de avena, de arroz, de maíz o de quinoa, que no son suficientes ni tienen nutrientes necesarios, dice aquí. Pero claro, hay algunos nutriólogos que siguen sosteniendo que solo la carne da los nutrientes necesarios, pero hay muchos otros, incluso de asociaciones dietéticas norteamericanas y canadienses, que dicen que si la dieta es adecuada y bien combinada, no hay problema con la obtención de todos los aminoácidos. Ahora, el problema de los animales, de nuestros perros y gatos, me suena un poco raro, ¿no? Decir que, bueno, como ellos son carnívoros y eso causa dolor animal, pues más vale esterilizarlos hasta que desaparezca la especie. No, esto tiene que ver mucho con la reflexión de qué es la naturaleza. Si nosotros podemos modificar nuestra naturaleza, la hemos estado modificando. En filosofía incluso se dice que no hay tal naturaleza del hombre, y Kant nos dice que tenemos una segunda naturaleza, porque hemos hecho con nosotros tanto que estamos en el posthumanismo. Pronto vamos a ser biónicos quizás, ¿sí? Si podemos cambiar nuestra naturaleza, ¿por qué no podemos cambiarla en nuestros animales domésticos? Lo que pasa es que hace falta investigación. Es decir, por ejemplo, la taurina es un aminoácido que los gatos necesitan obtener de fuera, no la sintetizan como nosotros. Entonces, se necesitaría una investigación a fondo para ver qué tipo de alimentación le podemos dar a los gatos y a los perros que no provenga de fuentes animales y que tenga los aminoácidos que los animales necesitan, como la taurina, por ejemplo, que no la pueden sintetizar ellos. Si pusiéramos a científicos a hacer esta investigación, podríamos crear croquetas que sean nutritivas para ellos y que fueran veganas, ¿sí? Cosa que si estamos discutiendo el veganismo entre humanos, discutir el veganismo entre animales, pues requeriría de una investigación muy a fondo, pero no imposible, porque no hay tal cosa como la naturaleza que no se pueda modificar del todo, ¿sí? Hay pautas que sí, que no se pueden modificar, pero en cuestión de alimentación es cuestión además de investigar dónde están los aminoácidos que ellos necesitan y si se encuentran fuera de las fuentes animales, se los podríamos dar. Pero como no tenemos ahorita esa investigación y nadie la está haciendo, pues por lo pronto sí tenemos que darles alimentos de fuente animal, y eso hace que nuestro veganismo no sea tan estricto como quisiéramos. No sé si eso contribuye un poco a responderte.
Sí, Bien. muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante. Saludos. Saludos también. Bien, en el chat hay muchas preguntas, recomendaciones y comentarios. Ustedes saben que se puede guardar el chat de manera muy fácil, ¿no? Hasta abajo, junto a la carita, hay 3 puntitos. Activan esos puntitos y se puede guardar allí el chat, ¿no? Hay estas recomendaciones importantes de libros, de recursos, etcétera. Y hay un comentario de Carlos Seamanduras, que yo creo que terminamos con este comentario. Alejandro, a ver qué te parece. Él comenta, es por Peter Singer que hay tanta tibieza. Pensar que es aceptable esclavizar a otros individuos, solo ocasionalmente, es una cita, como si se pudiera ser miembro del Ku Klux Klan ocasional y casualmente. Pues si quieres, Alejandro, haz un comentario si te parece bien y con esto podemos terminar la sesión. Sí, claro, no, yo lo invito a que lea el libro que está en la bibliografía, Somos lo que comemos. Ahí Peter Singer y Jim Mason dedican todo a un capítulo al veganismo. Y claro que él es vegano, ¿sí? Pero bueno, en algunas ocasiones sí él piensa que puede transigir en ciertas ocasiones. Entonces eso lo convierte, digamos, en flexi vegano. Yo, por ejemplo, yo he tenido la suerte, digamos, de que, porque me ha dado miedo, por ejemplo, si soy invitado a comer, que vayan a servir carne, ¿no? Pero yo siempre les he dicho que soy vegetariano o ahora vegano, ¿no? Desde hace algunos años. Y es interesante que se encuentra uno con gran tolerancia de parte de las personas. No te discuten ni se burlan. No te dicen, ah, tú eres uno de esos, ¿no? No, te reciben con mucha amabilidad y te dan lo que tú pediste e incluso se adaptan a lo tuyo. Me da en cierto sentido pena porque se abstienen de comer carne enfrente de ti, ¿sí? Cuando yo debería ser igualmente tolerante si ellos se comen su bistec, me daría horror, pero tendría que ser tolerante si ellos lo hacen, ¿sí? Entonces, solo una vez en mi vida sí comí carne que yo recuerde, ya siendo vegetariano, todavía no era vegano, con un pariente que yo estimaba muchísimo, que ya murió, y en esa ocasión sí me abstuve de decirle que no comía carne, pero fue hace muchos años. Pero en general, digo, hay una muy buena recepción, pero me da miedo esa buena recepción. Es como tolerar al de esa religión, ¿sí? Bueno, toleremos a ese vegano de esa iglesia, para no discutir, porque en la comida no se discute ni de religión ni de política, ¿no? Entonces, sí, pero en general yo creo que hay cada vez más aceptación del veganismo, incluso una aceptación un poco peligrosa porque es como moda. En algunas colonias de la Ciudad de México pues, está de moda ir a restaurantes veganos, pero no hay realmente un compromiso vital hacia el sufrimiento de los animales. Muy bien, pues gracias a Carlos Amanduras por los comentarios, las recomendaciones. Ana Cristina también ha hecho cantidad de recomendaciones en el chat. Les recomiendo que lo guarden antes de que terminemos la sesión. Alejandro, muchísimas gracias. A mí se me antoja que tengamos un panel contigo, ¿no? Un formato un poco distinto, como para intercambiar un poco más de opiniones con los compañeros, con Ana Cristina, con Beatriz, con el propio Víctor, etcétera, ¿no? Pues yo creo que lo pensamos y si lo organizamos, pues ojalá que tengas en el futuro disponibilidad una vez más de acompañarnos. Sería Muchísimas fabuloso, gracias. Paco. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti. Víctor, pues no sé si tú quieres agregar algo. Sí, de hecho, creo que estábamos pensando exactamente lo mismo y bueno, sí, exacto. Voy a proponer ahí al comité organizador que ya señalé hace un momento, pues precisamente esto para la sesión de diciembre. No tenemos todavía un invitado, entonces podríamos hacer como este panel, invitar otra vez a los que se invitaron y bueno, los participantes también, que sean más bien ahora sí unas 2 horas de diálogo libre. Ya ahí nos pondremos de acuerdo para ver un poco el formato y se los vamos a compartir. Y bueno, como ya es también un poco de costumbre, me voy a permitir mostrar la constancia. A ver, por aquí, espero que me...
No sé si ya ven mi pantalla. Gracias. ¿Sí? Ok, bueno, pues aquí la constancia que hacemos a todos los participantes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Movimiento Ambiental de Aguascalientes otorgan el presente reconocimiento al doctor Alejandro Herrera Ibáñez por su participación como ponente en el Seminario Permanente de Ética Animal con el tema Veganismo, su ética y su práctica, Aguascalientes, a 12 de noviembre de 2021. Firma la maestra María Zapopan Tejeda, decana del Centro de Ciencias Sociales, el doctor Enrique Luján, jefe de departamento de Filosofía, y un servidor. Y bueno, entonces, con eso estaríamos dando por concluida la sesión del día de hoy y ya les haremos, entonces... Hay una pregunta de Giovanni. Adelante. Perdón, es que sí es importante, yo creo. Sí. Ella pregunta si hay un grupo de Facebook para enterarse de estas pláticas. Y sí, en efecto hay un grupo de Facebook que se llama justamente así, Seminario Permanente de Ética Animal, ¿no? Es fácil de encontrarlo. Ahora sí, Víctor, perdón. No, gracias Paco. Sí, bueno, también comentar al respecto, estamos ahí un poco atrasados en subir algunas presentaciones y alguna información, porque Sergio Reyes, un compañero de nosotros que también es iniciador de este seminario, pues ha tenido problemas serios de salud, pero esperemos que se restablezca muy pronto. Desafortunadamente no hemos tenido comunicación con él, pero deseamos de todo corazón que se encuentre bien y que pronto podamos contar con su apoyo. Bueno, entonces así lo dejamos. Vamos a enviarles entonces la información de cuál va a ser el formato de la sesión final de este año, y también aprovecharemos para entregar las constancias a las personas que nos han estado enviando sus reportes de las sesiones. Y bueno, entonces sería todo. Pues agradecer mucho al doctor Alejandro Herrera por esta participación. Sí quiero presumir que fue mi tutor durante mis estudios de doctorado, entonces para mí también ha sido muy grato que él nos comparta, que haya aceptado, y bueno, que varias veces ha sido participante también aquí en el seminario. Bueno, hoy le tocó ser el conferencista. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos en la próxima sesión, que repito, esperemos tenga otro formato muy distinto. Y gracias, Paco, por haber llevado la batuta. Gracias, doctor Alejandro. Gracias. Disculpen, antes de que acabe la sesión, me gustaría saber si podemos tener el contacto del doctor Alejandro Herrera, o si nos lo podría dar, tal vez su correo o algo así, Sí, por algunas consultas que pudiera está en la haber. primera lámina, pero siempre, como es la primera que pasa, nadie lo apunta. Pero puedo apuntarlo ahora. El chat. Ajá. ¿Se la doy ahorita o así que hacemos? ¿Podría tenerlo ahorita, por favor? H. Ok. E. Ajá. RR.